Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha encendido las redes y ha dado mucho de qué hablar. Asal Suba ha hecho una declaración sorprendente que involucra a Erkan. Sí, lo escucharon bien. Asal, en respuesta a una pregunta de una fan, dijo claramente, no me gustaría encontrarme con Erkan algún día. Todo comenzó durante un evento en el que Asal Suba se encontraba compartiendo momentos con sus seguidores. Entre las preguntas que le hicieron, una llamó especialmente la atención: ¿te gustaría volver a encontrarte con Erkan algún día? La actriz, con una leve sonrisa y un tono serio a la vez, respondió sin rodeos: no, sinceramente no me gustaría encontrarme con él. Esta frase, tan directa, generó un silencio momentáneo entre los presentes, seguido de murmullos y caras de sorpresa. Según testigos, Asal se mostró tranquila, pero sus palabras parecían tener un peso emocional detrás. Algunos aseguran que en su mirada había una mezcla de determinación y cierto dolor. No es por rencor, simplemente quiero seguir mi camino y creo que es mejor así, añadió, como queriendo cerrar el tema. Sin embargo, como todos sabemos, en el mundo del espectáculo nada se queda en el olvido por mucho tiempo. En las redes sociales, la declaración se volvió viral. Muchos fans comenzaron a especular sobre lo que pudo haber pasado entre Asal y Erkan para que ella fuera tan clara al respecto. Algunos comentarios decían: si Asal habla así, algo fuerte debió pasar, mientras que otros defendían que era simplemente una forma de poner límites y seguir adelante. Una seguidora escribió: la apoyo totalmente, una mujer tiene derecho a decidir a quién quiere en su vida y a quién no. Por otro lado, Erkan no ha hecho declaraciones directas sobre el tema, pero una fuente cercana comentó que él prefiere no hablar de situaciones personales y se enfoca en su trabajo. No obstante, ese silencio solo alimenta más la curiosidad del público. En una reciente aparición pública, un periodista le preguntó sobre Asal, a lo que Erkan respondió con una ligera risa: no tengo nada que decir, le deseo lo mejor. La tensión entre ambos no es nueva. Hace tiempo se rumoraba que habían tenido diferencias profesionales y personales durante un proyecto en el que trabajaron juntos. Aunque nunca confirmaron esos rumores, esta última declaración de Asal parece reavivar el interés de la prensa en descubrir la verdad detrás de su relación. Un detalle que llamó la atención fue que, después de la entrevista, Asal publicó una foto en sus redes con la frase: a veces, cerrar una puerta es el mejor regalo que puedes darte. Sus seguidores interpretaron esto como una indirecta hacia Erkan, aunque ella no mencionó su nombre. No quiero dramas, quiero paz, comentó en una respuesta a una fan que le pidió aclaraciones. Desde ese momento, la conversación en línea no hizo más que intensificarse. Los hashtags relacionados con Asal y Erkan comenzaron a posicionarse en las tendencias de Twitter, con miles de usuarios compartiendo teorías, videos antiguos de ambos trabajando juntos y capturas de momentos que, según los internautas, podrían mostrar signos de tensión que en su momento pasaron desapercibidos. Algunos usuarios más observadores rescataron entrevistas pasadas en las que Asal había hablado de relaciones laborales que enseñan lecciones duras, mientras que Erkan, en otra ocasión, mencionó que no todos los compañeros de trabajo se convierten en amigos. Estas frases, que en su día parecían inocuas, ahora se analizan con lupa, como si fueran piezas de un rompecabezas emocional que el público intenta resolver. En programas de televisión de espectáculos, los panelistas también se sumaron al debate. Uno de ellos comentó: esta es una muestra clara de que en la industria, las relaciones personales pueden influir más de lo que imaginamos en el desarrollo profesional. Asal ha sido muy directa, lo cual es poco común en un medio donde las respuestas suelen ser diplomáticas. Otros, en cambio, defendieron la postura de Erkan de mantenerse al margen. No todos los silencios son evasiones, a veces son simplemente una forma de cuidar la propia paz mental, dijo una conocida presentadora. Mientras tanto, los seguidores de ambos artistas comenzaron a dividirse en bandos. Un sector apoyaba fervientemente la decisión de Asal, señalando que una mujer que se respeta a sí misma no necesita justificar por qué se aleja de alguien. Otro grupo, en cambio, consideraba que la actriz había sido demasiado tajante y que lavar los trapos sucios en público solo alimentaba el morbo mediático. La polémica alcanzó un nuevo nivel cuando algunos portales filtraron supuestas conversaciones entre miembros del equipo de producción de la serie en la que Asal y Erkan coincidieron. En dichos mensajes, cuya veracidad aún no ha sido confirmada, se hablaba de desacuerdos creativos, horarios de rodaje tensos y un incidente puntual que habría sido el detonante del distanciamiento. Según esa versión, un malentendido durante una escena clave habría generado una discusión fuera de cámaras, en la que ambos levantaron la voz y, a partir de entonces, la cordialidad se convirtió en mera formalidad.
No obstante, otras fuentes cercanas a la producción han desmentido tajantemente estas versiones, asegurando que las diferencias fueron mínimas y normales dentro de cualquier rodaje. Pero el público, ya inmerso en el drama, parecía poco interesado en las desmentidas, lo que buscaban era una narrativa que encajara con la contundencia de las palabras de Azal. En paralelo, marcas y patrocinadores comenzaron a tomar nota. Azal, conocida por su estilo elegante y su imagen impecable, recibió nuevas propuestas para campañas que buscaban capitalizar su imagen de mujer fuerte y decidida. Una conocida marca de joyería incluso lanzó una colección bajo el lema Cierra la puerta, abre tu luz, frase inspirada en el mensaje que la actriz había publicado en Instagram. Por su parte, Erkan optó por alejarse del ruido mediático. Se le ha visto en eventos culturales, estrenos de cine y obras de teatro, siempre acompañado de colegas de profesión, pero evitando cualquier mención a la polémica. Sin embargo, un gesto llamó la atención. Durante un evento benéfico, al ser abordado nuevamente por un periodista sobre el tema, Erkan sonrió, hizo una pausa y respondió, a veces, el silencio habla más que las palabras. Esta frase, lejos de calmar las especulaciones, las avivó aún más, pues muchos la interpretaron como una respuesta indirecta a las declaraciones de Azal. Mientras los medios continuaban explotando cada detalle, algunos amigos en común intentaron bajar la tensión. Un conocido actor, que trabajó con ambos, declaró: "No creo que haya que dramatizar tanto. Las relaciones cambian, las personas siguen caminos distintos, y eso no significa que haya odio". A pesar de los intentos por suavizar la situación, el interés público seguía creciendo. Los fanáticos comenzaron a revisar viejos episodios de la serie para buscar momentos incómodos o miradas reveladoras. Incluso se viralizó un video en TikTok que mostraba un montaje de escenas entre Azal y Erkan, acompañado de música melancólica y frases como, cuando la química en pantalla no coincide con la realidad. Con el paso de las semanas, la intensidad del debate no disminuyó. Algunos analistas de cultura pop explicaban que este fenómeno se debía a que el público tiende a romantizar las relaciones entre actores y cualquier conflicto rompe esa ilusión, provocando una reacción masiva. Además, el hecho de que ambos sigan siendo figuras activas en la industria alimenta el interés. Cada nuevo proyecto, aparición pública o publicación en redes se interpreta bajo la lupa del supuesto distanciamiento. Lo cierto es que, más allá de las versiones y las interpretaciones, Azal parece decidida a mantener su postura. En una reciente entrevista para una revista de moda, cuando le preguntaron sobre la polémica, respondió con elegancia: "En la vida, uno aprende a priorizar su paz interior. Y yo la valoro más que cualquier reconciliación forzada". Esa declaración, aunque breve, fue vista como una confirmación de que no hay planes de reencuentro. Y, paradójicamente, mientras más clara es la posición de Azal, más crece la curiosidad del público sobre lo que realmente ocurrió. En este punto, la historia ha dejado de ser solo un asunto entre dos personas para convertirse en un fenómeno mediático que mezcla espectáculo, emociones y estrategias de imagen. Tal vez, como dicen algunos expertos en comunicación, el verdadero misterio no es qué pasó entre Azal y Erkan, sino por qué nos importa tanto. Y mientras esa pregunta quede sin respuesta, el eco de sus palabras seguirá resonando en las redes, en los titulares y en las conversaciones de los fanáticos que, día tras día, buscan pistas para completar un rompecabezas que quizás nunca se resuelva por completo. Queridos seguidores, este tipo de declaraciones nos recuerda que las celebridades también toman decisiones para proteger su bienestar emocional, igual que cualquiera de nosotros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue Azal demasiado directa o simplemente honesta? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de las noticias más candentes del mundo de la farándula. Hasta la próxima.